Continuamos aquí en Para Toda Mujer y es un placer recibirla ya desde la casa, ella, la doctora, la reumatóloga Gabriela Salvatierra. Doc, un placer tenerte aquí, muchísimas gracias. Hola, Su, como siempre, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Doc, ¿qué es esto del síndrome de Raynaud? Que tiene que ver con las manos frías, manos azules. Contámelo vos mejor. Bueno, justo estamos en el mes del Raynaud, por así decir, ya que dentro de poco se conmemora el sábado el Día Mundial de la Esclerodermia. Sí. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por un cambio de coloración a nivel de los dedos de las manos y de los pies, desencadenado por el frío o también por un estrés emocional. Otro tipo de localizaciones donde puede estar el Raynaud puede ser a nivel de la nariz, a nivel peribucal, a nivel de las orejas. ¿Y qué es lo que se produce? ¿Por qué se produce el Raynaud? Habíamos dicho que es desencadenado por el frío o por el estrés. O por el estrés. ¿Son esas dos causas solamente o pueden haber otras? Es lo principal, el frío. ¿Y qué es lo que se produce? Al principio vamos a tener una vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos, con lo cual los pacientes manifiestan los dedos blancos. Bien. Luego esos dedos blancos se van a convertir en dedos azules, que es la etapa cianótica del Raynaud. Sí. Y por último, los dedos rojos, o etapa de rubicundez, en donde ya tengo una vasodilatación a nivel de todos los capilares. Este síndrome de Raynaud puede estar asociado, a ver, vamos a aclarar un poquito. Tengo dos tipos de síndrome de Raynaud. Sí. El Raynaud primario y el Raynaud secundario. Sí, ¿qué diferencia hay? El Raynaud primario lo podés tener vos, lo puedo tener yo, lo podemos tener cualquiera, desencadenado por el frío o bien porque has tenido algún estado de estrés. Sí. Y el síndrome de Raynaud secundario es aquel que se asocia al tabaquismo, a ciertos medicamentos, a ciertas patologías a nivel vascular y fundamentalmente a ciertas patologías autoinmunes o enfermedades autoinmunes que nosotras vemos, las reumatólogas, por ejemplo, en primer lugar, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, el síndrome de Sjögren. Por eso se dice que el síndrome de Raynaud muchas veces puede preceder hasta 5 años en el diagnóstico de esclerodermia. Bien. Es muy frecuente en mujeres. Eso te iba a preguntar, ¿hay más tendencia, digamos, en las mujeres que en los hombres? Hay más tendencia en las mujeres. No se sabe. En realidad, tanto el primario como el secundario, nosotras siempre llevamos la cabeza en todo. Es más frecuente en las mujeres a partir de los 25, 30 años. Y siempre hay que buscar las causas desencadenantes aparte del frío y de algún estrés que haya tenido. Bien. Clínicamente, ¿cómo puede venir el paciente? Claro, porque de repente uno puede tener la mano medio azulada, medio morada y no tener esto, pero ¿qué síntomas me van a llevar a mí a hacer esa consulta? Exactamente. ¿Puede manifestar dolor? Sí. Entumecimiento a la mañana o ciertos dedos en salchichas que se llaman. Son esos dedos que son más bien gorditos, colorados. Y el frío, fundamentalmente, va a notar que se le ponen blancos los dedos y luego pasan a estar azules o bien de color rojo. Bien. Puede tener una evolución tórpida el síndrome de Raynaud o el fenómeno de Raynaud cuando no está en tratamiento. ¿En qué sentido? Puede presentarse como úlceras si no está en tratamiento o pitting, que nosotros llamamos a nivel de los pulpejos de los dedos. ¿Qué sería? Son pequeñas ulceritas, es decir, que esa vasoconstricción o cuando se quedan sin irrigación, esos capilares o esa parte distal de los dedos, al quedar sin irrigación, empiezan a ulcerarse. Bien. Y si esto evoluciona, lleva a la necrosis y a la consiguiente amputación de los dedos. O sea que tenemos que tener un buen tratamiento para esto. Exactamente. Uno tiene que estar, una vez que uno hace el diagnóstico de Raynaud, tiene que estar en tratamiento. Bien. Sí o sí. Y sobre todo en esta época del año. ¿Y cómo se diagnostica? ¿A través de un análisis? O sea, aparte de no solamente con la parte clínica, es decir, ¿hay algún estudio en específico? Sí, por suerte tenemos estudios específicos. Como siempre, la clínica es soberana, un buen interrogatorio, preguntarle qué antecedentes tiene, qué consume, etcétera. Bien. Se pide un laboratorio en general para descartar el fenómeno de Raynaud secundario, es decir, aquel asociado a las patologías autoinmunes sobre todo. Y tenemos un método que se llama capilaroscopía.
Este es un método sencillo, inocuo, fácil de hacer, que consiste en la observación de los capilares a nivel del lecho unguial, en la parte distal de los dedos. En general se observa la morfología de los capilares del segundo al quinto dedo de ambas manos. ¿Sí? Esto se utiliza, uno tiene capilaroscopios digitales, que sería lo nuevo que hoy hay. Se utiliza una sustancia como por ejemplo la vaselina. Ese capilaroscopio, tiene una luz especial y me permite ver a mí la morfología de los capilares. Y esto me va a decir qué tipo de Raynaud es, en qué más o menos me va a orientar a la patología que lo está produciendo, si todavía no tengo los resultados de los análisis, y también me sirve como seguimiento o para ir monitoreando el tratamiento, si es necesario que yo agregue o saque medicación. Vamos a hablar de esto, vamos a seguir hablando, ¿no? Seguimos hablando con la doctora acerca de esto en un ratito nada más. Alguna duda, alguna consulta que quieran realizarle, lo pueden hacer ahora a través del Facebook o a través de nuestro WhatsApp. Es momento de presentar la segunda parte de esta nota de atletismo, pero en esta oportunidad los protagonistas son los pequeños de Correcaminos. Ahora estamos con los pequeños atletas. ¿Vos cómo te llamas? Ignacio. Ignacio, ¿cuántos años tienes? 4. ¿Hace cuánto que vienes aquí? Sí. ¿Hace mucho que vienes a hacer atletismo? Muchos años. ¿Hasta cuánto? Hasta 40 voy. Muchos días voy a correr camino. Hasta 40 voy a correr camino. ¿Vas a hacer 40 vueltas cuando seas más grande? Sí. Impresionante. A ver, ¿vos cómo te llamas? Mateo. Mateo, ¿cuántos años tienes vos? 8. ¿Y hace mucho que vienes aquí a Correcaminos? Más o menos. ¿Qué es lo que más te gusta? Correr. Correr, ¿te gusta correr? ¿Y qué es lo que sientes cuando corres? Divertir. ¿Te diviertes mucho? A ver, ¿quién más? A ver este capo. A ver vos, ¿cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, ¿hoy es tu primera vez acá? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Correr. Correr, ¿te gusta correr? ¿Y en tu casa corres mucho? Sí, todo el tiempo. Escuchá, Angelino, ¿y qué es lo que más te gusta? Caminar. Emil, sí, ¿qué es lo que más te ha gustado hoy de la clase de hoy? Que conocer a nuevos amigos y correr así. Ah, porque está bueno conocer nuevos amigos, ¿no? Sí. ¿Vos sos de aquí o sos de la banda? ¿De dónde sos? De la banda. Ah, ¿quieres mandar algún saludo? Sí. Saludos a mi mamá y a mi abuela y a mi papi y a mi primo que están allá en casa. ¿Cómo te llamas? Bianca. ¿Cuántos años tienes, Bianca? 4. 4. ¿Y hace mucho que vienes, Bianca? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Correr. Correr y saltar los conitos, los obstáculos, ¿te gustan también? Sí. ¿Y vos, Santi, cuántos años tienes? 10. 10 añitos. ¿Y qué es lo que más te gusta? Correr. ¿Correr? ¿Como quién quieres ser cuando seas grande? No sé, como mi padre. ¿Te hace mucho que vienes? Este año que comencé, creo que las vacaciones, en febrero creo yo. Ah, hace bastante. ¿Y qué es lo que más te gusta? Pues correr nomás. Correr. Sí, cuando seas más grande vas a seguir corriendo. Sí, quizás que sí. Qué grandes estos futuros atletas de aquí, de Santiago del Estero. Un beso muy grande para todos los pequeños y para su profe por el trabajo que está llevando a cabo. Muchísimas gracias. Continuamos con la doctora Gabriela Salvatierra. Doc, ¿y cuáles serían los tratamientos una vez diagnosticado este síndrome? Bueno, una vez que nosotros diagnosticamos el Raynaud, establecemos la causa del Raynaud. Si es un Raynaud primario, uno siempre empieza con todas las medidas generales. Evitar el frío, el uso de guantes, evitar manipular alimentos congelados, esto es fundamental, lavar con agua fría, mantenerse o permanecer en lugares calefaccionados. Más con estas bajas temperaturas que se están registrando ahora, la consulta realmente es muy importante y vienen a la consulta por suerte con este síntoma. Bien. Y luego de las medidas generales, también tenemos ya la parte farmacológica con todos los vasodilatadores, porque acuérdate, habíamos hablado de una vasoconstricción que se produce a nivel de las arterias, y empezamos a usar diferentes tipos de vasodilatadores, siempre empezando de menor a mayor. Todo esto va a mejorar la microcirculación, que es lo que produce el Raynaud.
Y también existen ciertas cremas que uno las utiliza para evitar la formación de las úlceras digitales. Bien. Básicamente es muy sencillo. Y en el caso de que tengamos un Raynaud secundario, Sí. por ejemplo un lupus, a la esclerodermia, un Sjögren, una artritis, aparte del tratamiento de base de estas enfermedades, también tratamos el Raynaud de la misma forma que en un primario. Bien. Doc, entonces, ¿esto se cura a través del tratamiento o no tiene cura o es algo que se te da eventualmente por un cuadro agudo de estrés o si está asociado a alguna enfermedad? Una vez que se lo diagnostica, en general el paciente siempre va a tener el Raynaud, ¿sí? Bien. Y sobre todo en los meses fríos, ¿sí? Bien. Ahí es cuando uno tiene que reforzar todas las medidas. No se cura el Raynaud, como Sí. es un síntoma muy asociado a las enfermedades autoinmunes, pero no quiere decir que tenga la enfermedad autoinmune asociada. Esto Bien. es lo que quiero que queden claros. Hay muchas personas que tienen el Raynaud primario, es decir, que andan en estos meses fríos. Es cuando necesitan el tratamiento, pero en los meses de calor, y sobre todo nosotros acá en Santiago, con Sí. las altas temperaturas, no hace falta en los vasos dilatados. Bien. ¿Y se dan mucho? Aquí en Santiago tenemos muchos Hay casos. Raynaud, ¿Sí? hay muchos. Hay muchos casos. Sí. ¿Y esto se da, por ejemplo, en alguna edad determinada? ¿Se puede presentar en los chicos, en los Sí, niños? también se puede presentar en los niños, también se puede asociar al hipotiroidismo, también puede estar asociado a la diabetes, ¿sí? Bien. A enfermedades cardíacas, como habíamos hablado, a la Sí. hipertensión pulmonar, por eso siempre trabajamos mucho en forma conjunta también con todos los cardiólogos, con los especialistas en vascular periférico. Sí hay Raynaud. Bien. Y hay una campaña, ahora me decía. Sí, mañana estamos realizando una campaña nacional que se Sí. está haciendo a nivel de la Sociedad Argentina de Reumatología de detección precoz de Raynaud. Mañana a las 8 de la mañana vamos Sí. a comenzar ahí en Quórum Salud, en la Buenos Aires 358, con Sí. una charla sobre qué es el Raynaud. Y luego hacemos capilaroscopía a todos los pacientes que han sido asignados con un turno, los cuales han llamado a un 0800 a Buenos Aires, Sí. y les voy a estar yo haciendo la capilaroscopía en forma gratuita. Bien. Si vemos algo que no me va a orientar a que es primario, se le pedirá el resto de los estudios para ver si está o no asociado a alguna enfermedad. Bien. ¿Y este estudio, de qué tiempo te demanda aproximadamente? Hacer una capilaroscopía y más o menos 10 minutos. 10 minutos. Sí, nada. Lo único que se le pide al paciente es que 2 días antes no se pinte las uñas, no manipule tóxicos, lavandina, corrosivos, detergentes muy fuertes. Es lo único que tienen que tener en cuenta. Bien. Y que si cuando vayan a la consulta y están con el síntoma, vayan con guantes, y tratamos que en el lugar o en el consultorio esté realmente calefaccionado para que no tengamos Bien. esa vasoconstricción que no me va a permitir ver bien los capilares. Y esta enfermedad, este síndrome, se lo relaciona también, ¿por qué se trabaja conjuntamente con una dermatóloga? Porque nosotros muchas veces, nosotros no, el fenómeno de Raynaud se asocia a una enfermedad que se llama esclerodermia. Bien. Y la esclerodermia es una enfermedad autoinmune que se la divide o se la clasifica en una forma localizada, Bien. que es puramente de piel, Bien. ¿sí? Que ahora con la Ahora por doctora- eso, justamente. ¿sí? Vamos a seguir hablando de esto, ¿te parece? La vamos a Perfecto. invitar ahora en el próximo bloque. La vamos a invitar a la doctora Florencia Rico para que junto con la doctora Gabriela Salvatierra nos expliquen acerca de qué es esta enfermedad y por qué se trabaja conjuntamente la reumatóloga con la dermatóloga. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.